Vale. Claro, me mate ya. Me vendría bien la ayuda de un arquero, como el Sensei Ishikawa. Lo mato, lo mato. ¡Caballo! Buen chico.
¿Visteis las aves, señor Sakai? ¿De qué aves hablas? De las doradas. Su canto evoca tiempos más sosegados. Ah, las favoritas de mi madre. Decía que conocían la isla mejor que cualquier otra criatura. Cuánta razón, mi señor. Si no fuera tan peligroso, las seguiría. A saber qué quieren mostrarme. Quizá yo haga lo propio, mas te aconsejo que esperes a que las aguas se calmen. Así haré, señor Sakai. Gracias. Sí. A ver si encontramos cosas en la casa. Vamos a saquearlas. Y ahora Tsushima. Y luego todo Japón. No veo cómo nadie podrá derrotarlos. Ojalá el Shogun tenga un plan. Pero como esto es una causa Y que conquisten Tsushima. es inútil esperar algo que jamás se hará real. Salvemos la realidad. Te veo contrariada. ¿Qué ocurre? Vi una terrible batalla cerca de la granja Kuta. Bandidos y mongoles matándose entre ellos. Normalmente dejaría que se hicieran pedazos, mas la contienda puede poner a otros en peligro. Pon tierra de por medio. Iré a investigar. ¡Vamos, Kage! Mi señor. Algunos hombres dicen que los... Mi señor, no vayáis a los bosques de Kashine. Los furibundos espíritus los pueblan. Son samuráis muertos, sedientos de sangre. Estamos en plena guerra. Dudo de la culpa de los espíritus. Los que se adentran en los bosques no vuelven a salir, ya sean mongoles o japoneses. Y los cadáveres aparecen con heridas de espadas samuráis.
Espadas que empuñan hombres, no espíritus. Lo investigaré. Mi señor, ¿conseguisteis algo en vuestra caza? Espero que ayude. Para vos solo lo mejor. Una buena decisión. Adiós. Volved si precisáis algo más. ¿Os gustaría ver lo que tengo? Señor Sakai. Señor Sakai, ¿sobrevivisteis a la invasión? De momento, ¿nos conocemos? No, mi señor. Mas os vi cabalgar a la batalla. Aceptad este presente. Si lo vestís, dicen que un espíritu os guiará hasta aquello que busquéis. Parece algo que podría venirte bien. No con mongoles merodeando. Mas si os llevo hasta Flores, traédmelas a mí o a otros mercaderes. Las usaremos para elaborar tintes. Lo tendré en cuenta. Gracias. Si traéis más es vuestro. Que los Kami os protejan.
Ese es mi traje. ¡Arre! Tan empachado de él como un servidor. Yo te digo que ha cambiado. Como no hay hijo suficiente para salir del paso, añado otros ingredientes. Lo sabía. La última comida ¡Arre, Cuphead! Pero abrid los ojos. ¡Desenvainad!
¡Déjame! No os tengo miedo. ¿Quién luchará? Ergils. Suhet Samurai.
Estamos solos. ¡En marcha! Mi hermano quería ser samurái, señor Sakai. Construyó un puesto de práctica con bambúes. Practicó un invierno entero. Cortar bambúes. Una práctica excelente para un espadachín. Quizá podría acompañar a tu hermano. Por desgracia murió de una fiebre unos años atrás. Mas cuando veo un puesto bajo su bandera, pienso en él. Eso mismo haré yo. Gracias. Cuídate. Mongoles beben demasiado. Mueren. ¿Es eso posible? Yo vi a un hombre morir por una manera en la que sus llamas iluminaron el cielo nocturno. Así que es cierto que poseen armas que arrojan fuego. No lo sabemos, guardas en aldeas con tanta presencia. Si fuera correcto, ¿escuchaste las explosiones? Mi señor, los mongoles capturaron el dojo Ogawa. Yo entrené allí años ha. Pasé un verano practicando con los jóvenes samuráis del clan Nagao. ¿Y si los mongoles aprendieran nuestras técnicas? Hará falta algo más que unas semanas para llegar a eso. Yo le pondré fin antes.
Mi señor, dicen que los samuráis estáis versados en el haiku. Tanto como versado, no diría yo. Pero sí, compongo. Un poeta en Manantial Hiyoshi dijo haber compuesto con vuestro tío. Tendrá mucho que compartir. Iré a hablar con él. Disculpadme, mi señor, mas os veo exangüe. ¿Habéis soportado muchas penurias? No darías crédito si te lo dijera, mas me vendría bien descansar. Deberíais visitar a mi hermana en Manantial Hiyoshi. Cuando yo enfermé, insistió en que me bañara allí. Y sentí como mi cuerpo se revitalizaba. Parece justo lo que necesito.